En el trasfondo de las dinámicas económicas actuales de México se revela un panorama complejo y desafiante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha marcado una época en la historia del país, generando intensos debates en torno a sus políticas económicas y sociales. En este video veremos la actualidad del país y exploraremos un modelo económico que propondremos para la siguiente gobernatura, la cual va a partir del año 2024 hasta el año 2030, analizando críticamente las propuestas y desafíos que delinean el camino del futuro de la economía mexicana. Durante los últimos años, el tema de la corrupción, el uso del gasto público y la continuidad de proyectos estratégicos han sido objeto de intensos escrutinios. En este sentido, es crucial comprender las propuestas y medidas que buscan potenciar las fortalezas y corregir las debilidades evidenciadas en la gestión actual. A través de un enfoque de transparencia, un uso eficiente del gasto público y la continuidad de proyectos, exploraremos algunas alternativas que sentarán las bases para un desarrollo sostenible y equitativo en México. Para poder lograr generar un modelo adecuado que contribuya al desarrollo económico de México, es necesario realizar un breve análisis de la situación actual de la economía mexicana. Desde 2018, México ha estado bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde antes de asumir el poder, durante su gran y extensa campaña, prometía un crecimiento económico anual del 4%. Incluso desde antes de asumir el cargo, Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo una campaña abierta en contra de los neoliberales. Sin embargo, en los últimos años, esta campaña, el propio término neoliberal, ha sido apropiado prácticamente por el presidente y sus seguidores para etiquetar a las ideologías conservadoras, de derecha o, básicamente, en contra de todos aquellos que no sigan la voluntad del presidente. Desde el inicio de su mandato, Andrés Manuel ha expresado un rechazo total hacia las estrategias de presidentes anteriores, especialmente hacia las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto. En consecuencia, ha buscado revertir todas estas reformas, así como varios proyectos que ya estaban en curso, en el cual podemos destacar principalmente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Asimismo, se han registrado numerosos retrocesos en diversas áreas claves para el desarrollo económico del país. Entre ellos, destaca principalmente el caso de Pemex, que representó un fracaso significativo. A pesar de las considerables inversiones destinadas al rescate de la empresa mexicana, los resultados han sido prácticamente nulos, generando gastos ilógicos como la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, la cual tuvo un costo de 596 millones de dólares. Recientemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha celebrado con muchísimo entusiasmo el crecimiento de la inversión extranjera directa en México. Según el informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México, que fue presentado en septiembre del año 2023, entre enero y junio se registró un total de 29,40.8 millones de dólares en inversión extranjera, lo que representó un significativo aumento del 5,6%. Por su parte, el Producto Interno Bruto a lo largo del 2023 se ha mantenido con un aumento constante, en un rango aproximado de entre 3 a 3,8 por trimestre, a diferencia del año 2022, que se registró únicamente un aumento del 3,5. Una de las principales banderas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la del bienestar, la cual ha servido como base para establecer sus propias instituciones y programas destinados a lograr el bien social del pueblo. Entre algunas de estas instituciones públicas se encuentran el Banco del Bienestar, el Instituto del Bienestar, el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Además, existen programas sociales como Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida o la Beca del Bienestar para la Educación Básica. Todos estos tienen como objetivo principal constituir y garantizar un entorno de bienestar para todas y todos. Asimismo, otro de los puntos fuertes de esta administración fue el relacionado con las obras públicas, a través de la creación de proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual tuvo como objetivo sustituir al cancelado nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Por otro lado, también vamos a encontrar el proyecto del Tren Maya en el suroeste del país, la refinería de Dos Bocas en Tabasco o el tren interurbano que tiene como fin conectar la Ciudad de México con Toluca. El segundo tema al cual le tomaremos atención es aprovechar los fenómenos de la globalización. Dentro de este ámbito, es importante destacar que México ha estado aprovechando gradualmente su excelente posición geográfica junto a Estados Unidos
para atraer de manera más efectiva a las grandes empresas e incentivar la inversión en el país. Esto ha dado lugar a dos fenómenos significativos, el nearshoring y el offshoring, que llevan a grandes empresas a establecer plantas de producción en México. Un ejemplo de esto es recientemente la confirmación de la apertura de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León. Se prevé que ésta tenga una inversión inicial aproximadamente entre los 4 y los 5 mil millones de dólares y la creación de alrededor de 35 mil empleos, lo cual contribuirá al desarrollo económico de la región. El tercer tema a prestarle atención es el combate a la corrupción. Este es muy especial, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de toda su carrera política, ha mantenido una lucha constante contra la corrupción, al menos hasta que asumió el poder. En su propio libro que él escribió, Hacia una economía moral, hace hincapié en el tema, proponiendo incluso castigos severos como cárcel para combatirla. Sin embargo, en más de una ocasión, sus colaboradores más cercanos, así como miembros de su propia familia, se han visto involucrados en temas de corrupción y tráfico de influencias. Tal es el caso de su hermano Pío López Obrador, el cual en más de una ocasión se han revelado imágenes donde éste ha recibido sobres o maletines con efectivo, los cuales argumenta que fueron parte de unas donaciones hacia el partido y no como actos de corrupción como tal. Asimismo, sus hijos se han visto envueltos en polémicas, ya que uno de sus hijos mayores recientemente ha entrado en una polémica ya que cuentan con una mansión en Houston, Texas, justamente con uno de los contratistas más importantes de la administración de López Obrador, lo cual ha llevado a una especulación muy grande acerca de casos de corrupción, como pago de favores y contratos que han sido otorgados de forma ilícita. Asimismo, se encuentra el caso de la chocolatería Rocío, lo cual curiosamente es propiedad de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que es una empresa la cual es muy difícil conseguir sus productos, esta ha sido vista numerosamente en muchos eventos oficiales del presidente, donde se regalan o se ofrecen productos de la empresa, dando así muchas ideas de por qué, si bien es una marca que no se vende mucho, siempre aparece en este tipo de eventos, dejando entrever que es gracias a la relación que tienen con el presidente, puesto que son sus hijos, en el que aparecen en todo este tipo de eventos. A pesar de todo lo dicho y mencionado por López Obrador, tanto de su boca como en su propio libro, hasta la fecha no ha habido ningún tipo de castigo hacia ellos, lo que demuestra que las palabras expresadas y dichas no son más que palabras vacías. El cuarto tema del que hablaremos es del uso del gasto público. El uso del gasto público en México ha sido motivo de muchísima controversia, porque como ya vimos, ha estado vinculado a la corrupción y al cambio de ideologías en la transición presidencial. Desde el inicio de su campaña, e incluso desde antes, Andrés Manuel López Obrador ha apostado por el bienestar social y la creación de infraestructura para sus proyectos. A continuación, analizaremos algunas de las irregularidades y situaciones encontradas en el uso del gasto público, tanto en programas sociales como en la construcción de grandes obras públicas. Los programas sociales, impulsados por el gobierno de Andrés Manuel, han sido uno de los estandartes de la actual administración. En el lapso entre 2021 y 2022, la Secretaría del Bienestar experimentó un importante incremento presupuestal, puesto que en 2021 se destinaron 209.512 millones de pesos, y para el año 2022 este presupuesto se incrementó hasta los 307.474 millones de pesos, representando un aumento del 46.7% en tan solo un año. Además, es relevante destacar que la Secretaría del Bienestar es la segunda secretaría con mayor presupuesto anual, ubicándose solo por detrás del presupuesto asignado a la Secretaría de Educación. Sin embargo, esta secretaría no ha estado exenta de señalamientos. En agosto de 2023, la diputada de Morena, Inés Parra Juárez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por un posible desfalco de 6.068 millones a través de los propios programas sociales, todos estos ocurridos entre 2018 y 2021. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el cambio ideológico experimentado con la llegada de Andrés Manuel y la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México llevó al país a asumir costos de dicha cancelación. De acuerdo a los datos presentados por el diputado panista Héctor Telles, estos costos ascendieron aproximadamente a 280.000 millones de pesos, sumados al gasto ya realizado de 190.000 millones de pesos. Además,
El diputado señaló que el costo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles experimentó un elevado sobrecosto, mientras que el gobierno de Andrés Manuel estimaba un gasto de 79.000 millones de pesos para su construcción. El costo terminó siendo de más de 98.000 millones de pesos. Todo esto gracias a las cifras presentadas por Hacienda. Asimismo, otras obras claves del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, también han experimentado considerables sobrecostos. El quinto y último punto que vamos a abordar va a ser el de evitar recortes presupuestales. Así como hemos hablado de las propuestas que Andrés Manuel López Obrador ha empleado desde hace muchísimos años, falta abordar la llamada austeridad republicana, la cual, en un sentido teórico, es una buena propuesta. Sin embargo, en la práctica ha sido muy complicada, ya que muchos recortes por austeridad han afectado a instituciones públicas muy importantes. Se han producido recortes presupuestales significativos y en algunos casos se han disminuido más de la mitad de lo que se recibió en 2018 cuando inició su gobierno. Entre las instituciones más afectadas podemos encontrar el caso de la Secretaría de Turismo, la cual ha disminuido hasta un 84.9% su presupuesto respecto a 2018. Sin embargo, todo esto tiene un porqué. Es ampliamente conocido que el presidente suele recurrir a la amenaza pública en contra de las instituciones para eliminarlas y reemplazarlas con organismos del bienestar, ya sea debido a sus funciones o a su falta de alineación con las ideas del presidente. De esta manera, busca suprimir contrapesos en su gobierno. Existen numerosos casos que ilustran esta situación, como han sido el INE, el INAE, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción o el CONACYT. El presidente ha catalogado a muchas de estas instituciones como costosas, lo que resulta en acciones deliberadas para reducir sus presupuestos. Este enfoque ha generado muchas problemáticas, marchas, bloqueos y un estancamiento en el desarrollo del país. A continuación, presentaré un par de propuestas personales para todos estos temas que acabamos de abordar. Para el primer punto, el de continuidad del proyecto de nación, en este año justamente estamos cerca de llegar a las elecciones presidenciales, en las cuales se perfilan tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez para ser las favoritas para llegar a la silla presidencial. Por lo tanto, sin importar quién de ellas dos sea la que llegue a ganar la votación, es necesario seguir un proyecto a largo plazo que permita dar continuidad a las ideas y acciones emprendidas por Andrés Manuel. De esta forma, evitaríamos en primer lugar un gran desfalco de dinero que sería, por ejemplo, cancelar algunas de las obras que ya están en marcha, como por ejemplo la culminación del Tren Maya, el cual todavía sigue en obras. Asimismo, por ejemplo, el cambio de imagen, de nombre de muchas instituciones públicas es otro gran despilfarre de dinero que pudiera ocurrir en cambio de que quisieran hacer los cambios necesarios para darle su propia imagen a su propio gusto. Para el aprovechamiento de la globalización, considero que México debería fomentar aún más la apertura para incentivar a las empresas extranjeras a trasladar sus instalaciones a diversas regiones del país, así como Tesla en Nuevo León. Muchas otras empresas automotrices, como lo son Honda, GM, Kia, Nissan, Volkswagen, entre otras más, ya ensamblaban sus productos aquí en México y contribuyen, entre otras cosas, a la generación de empleo. Sin embargo, es crucial extender esta iniciativa no solo a este ámbito automotriz, sino también a otros sectores de producción, como son la tecnología, la industria textil o los servicios de la tecnología de información, permitiendo a los ciudadanos mexicanos ofrecer sus servicios a empresas extranjeras. Esto no solo beneficiaría a la generación de empleos, sino que también brindaría a nuestros compatriotas la oportunidad de aspirar a mejores salarios y pagados, por ejemplo, en alguna moneda extranjera. Para lo relacionado al combate a la corrupción, es posiblemente el tema más complejo de nuestro país. No obstante, la forma de intentar combatirla como ciudadanos es a través de nuestro derecho a la información, exigiendo mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros servidores públicos. A través de instituciones como el INAI se puede generar una mayor confianza en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Para los temas del gasto público, es fundamental para la economía mexicana, ya que es uno de los puntos claves de la balanza de pagos. Por esto mismo, es necesario hacer hincapié en la transparencia y en la lucha contra la corrupción, dado que existen altos casos en los que el aumento de presupuesto se debe a desvíos de recursos o al pago de favores e intereses a través de contratos a empresas vinculadas con el sector político. Asimismo, la regularización del bienestar debe mejorarse,
ya que se han detectado muchos casos de beneficiarios fantasmas, donde se cobran pensiones o apoyos para personas ya fallecidas, personas duplicadas o con muchas situaciones irregulares, con el fin de obtener más recursos del presupuesto asignado y absorber los fondos destinados a este fin. En el tema del recorte presupuestal, en este apartado, lo primero que tendríamos que proponer, y a su vez lo más complicado, es convencer al propio presidente y a todo su equipo de que las instituciones no deben sufrir recortes presupuestales por simples caprichos o por no alinearse a sus ambiciones, sino que se tiene que lograr un equilibrio entre la austeridad y la competitividad. Los ajustes presupuestales deben realizarse en función de las prioridades y necesidades del país, sin importar si son organismos creados por el propio presidente, si son autónomos o si vienen desde administraciones pasadas. Al final, todos tendrán un impacto, ya sea positivo o negativo, en el desarrollo del país.